Adelante, Lina. Reinicia. ¿No te puedes reiniciar? Ok, Ok, ya. listo. Ok, si bien ya vi un intercambio de mensajes en el chat sobre cómo algunos interpretaron el mensaje, quiero decir que lo que nosotros queremos rescatar aquí del video es que sí queremos que nuestras comunidades prosperen y sean felices, que tengan confianza y vivan bien. Es importante invertir en ellas. Como saben, o para quien no nos conozca, nosotros somos Inversiones Instrumental Atlas, una empresa que comercializa material de osteosíntesis fabricado en Venezuela. Nuestro aporte local, comprando lo hecho en Venezuela, se nos devolverá más temprano que tarde, pues estamos beneficiando a los nuestros y desarrollando nuestra comunidad. Es importante entonces que nosotros podamos invertir para que la gente tenga confianza y viva bien. Ese es el mensaje que queríamos transmitir esta noche. Ahora dejamos que Ximena presente a la doctora Marilis para dar inicio al webinar. Vale, bueno, muchísimas gracias. Doctora, ¿está lista? Tiene que... ¿Puedes decir su currículum? Sí, voy diciendo su currículum. ¿Ya la está bajando, doctora? No sé qué pasa, que no puedo ni siquiera reiniciarle el audio a la doctora. Doctora. Bueno, le voy presentando. La doctora Amarilis Azuaje es médico cirujano, egresada de la Universidad de Carabobo, médico especialista en medicina física y rehabilitación, es fisiatra, egresada del Centro Nacional de Rehabilitación, doctor Alejandro Rode, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Caracas, es magíster en sexología, egresada del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. Su fellowship lo hizo en terapia del dolor del Hospital Miguel Pérez Carreño, en el Instituto de los Venezolanos de los Seguros Sociales también en Caracas.
Su ejercicio público actual es médico fisiatra especialista 2 del IPASME de Valencia, y su ejercicio privado es en el Centro Médico Guerra Méndez, en el Centro de Salud Integral Paseo Las Industrias, y además en el Centro de Pilates y Fisioterapia Bioquinesia del Tigral Norte. Esperamos que disfruten de este webinar con la doctora. La vamos a escuchar ahora, y al final pueden hacer sus preguntas por el chat y al final las vamos leyendo y respondiendo. Doctora, bienvenida. Gracias, Ximena. Buenas noches. Disculpen todos los problemas técnicos, pero de verdad, bueno, nunca faltan. Y ya lo habíamos programado y entrenado y todo listo, pero a última hora. De hecho, no me baja la presentación que me enviaste. Por favor, pásala tú y yo la voy... Vale. Porque no me baja. El internet está como lento y retardo todo. Voy para allá. Déjame un segundo. Ok. Entonces. ¿Listo? ¿Ve la pantalla? Sí, la veo. Okay. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Atlas por la invitación, por la oportunidad. Esta imagen la traigo a colación solamente para recordar a todos esos héroes de blanco, a todos esos colegas que perdieron la batalla, pero de alguna manera siguen con nosotros aquí presentes, siguen presentes en nuestro recuerdo, en nuestro corazón y por supuesto en mis oraciones. También quiero agradecer, quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación por el apoyo prestado, a mis colegas del capítulo central, todos muy motivados y todos pues prestos a que la presentación y la participación sea de lo mejor. Muchísimas gracias, gracias a todos los que hoy están conmigo acá escuchándonos y bueno, por supuesto, nuevamente gracias a Atlas. Próxima. La causa más común de lesión cervical son los traumatismos. Ellos de hecho representan el 50% de todos los traumas de columna vertebral. Son patrones complejos de lesiones devastadoras para la calidad de vida. Están asociadas en gran porcentaje no, un 6% de los casos a mortalidad. Es importante que nosotros hagamos al momento que tengamos nuestro paciente el interrogatorio, nuestro examen físico bien detallado, la identificación y clasificación temprana de la lesión para poder dar el mejor tratamiento, el manejo más adecuado. Es importante recalcar que de la rehabilitación que vamos a hablar acá, no es la que conduce a lesión medular, porque ya fue abordada en una parte por la doctora Mari Nóbrega. Entonces, vamos a hablar de las lesiones que no conducen a lesión medular. Próxima. Rápidamente para hablar un poco sobre la anatomía de la columna cervical, tenemos entonces que está constituida por 7 vértebras, la vértebra C1 y C2 con características anatómicas específicas y especiales, tienen una faceta articular, la C1 para el odontoides y las facetas laterales para las facetas superiores para el occipital, los cóndilos occipitales, y básicamente ellos me van a dar apoyo y estabilidad a la cabeza, son los encargados de las amplitudes en los movimientos articulares, alberga y transporta la médula espinal y la articulación vertebral, es la responsable de la flexoextensión en un 50% entre el occipucio y C1 y de la rotación de un 50% entre C1 y C2. La característica especial de C2 es la presencia de odontoides. La columna subaxial, próxima, la columna subaxial está constituida desde la vértebra C3 hasta la vértebra C7, tiene características comunes entre las 5 vértebras, tenemos articulaciones juncovertebrales, discos intervertebrales y articulaciones interapofisiarias.
Las articulaciones son las encargadas de brindar la estabilidad, limitan el movimiento de rotación e inclinación lateral. Están encargadas esta columna subaxial de la flexoextensión, se da la flexoextensión de 15 a 25 grados. Es altamente vulnerable a lesiones traumáticas debido a la gran movilidad que presentan y a la unión que tienen con la caja torácica. Las lesiones ocurren a nivel de los segmentos C5 y C6, de C5, C6 y C6, C7. Son los segmentos más afectados, en un 65% por fractura y en un 75% por esguince. Epidemiológicamente, representan de un 3 a un 5 de todos los traumatismos, pero representan el 50% de los traumatismos de columna, es decir, que la gran mayoría de lesiones las encontramos traumáticas, las encontramos en la cervical. Menos del 25% cursan con lesión medular y tenemos dos grandes grupos etarios que presentan la patología, que la englobamos en jóvenes de 16 a 39 años y los adultos mayores de 65 años, y estos tienen una mortalidad pues mayor de un 25%. Las causas son accidentes de tránsito, caídas de altura, heridas por arma de fuego, accidentes deportivos. Aproximadamente el 40% son fracturas inestables. Se ve frecuentemente en masculinos en un 66%, y como les dije antes, la localización subaxial es la más comprometida, los segmentos de C5 a C7, ¿ok? Se ubica en esa zona. Próxima. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer un interrogatorio exhaustivo al momento de que nosotros tengamos el paciente. Es importante destacar que como fisiatras pocas veces nosotros vemos a los pacientes en la fase aguda. El paciente lo vamos a ver o en la fase subaguda o ya posteriormente en la fase tardía. El mecanismo de lesión es importante que lo conozcamos porque conociendo el mecanismo de lesión sabemos básicamente las zonas donde podemos encontrar mayor lesión o mayor compromiso. El tiempo que el paciente tiene de lesión desde que ocurrió la lesión hasta el momento que nos llega, y por supuesto si el paciente fue intervenido para alguna estabilización de la fractura, el tiempo del postoperatorio. Preguntar si el paciente tiene comorbilidades asociadas, que son muy importantes, ya sea reumáticas o ya sea de algún tipo sistémico, hipertensión arterial, diabetes, ok, metabólicas. El abordaje del dolor, importante siempre hacer nuestra ubicación, dónde se ubica, cómo se irradia, cuáles son los concomitantes, con qué se alivia, a qué hora presenta mayor intensidad del dolor, y por supuesto llevar desde ese primer momento que contactamos al paciente nuestra escala visual análoga para poder hacer evolución de evaluar nuestro paciente, el progreso del paciente. El tiempo de inmovilización, si el paciente tiene mucho rato inmovilizado, el tiempo que usa el collarín, ya que los pacientes se hacen dependientes de los inmovilizadores. Y las expectativas del paciente y el tipo de personalidad. Las expectativas del paciente muchas veces nos complican el cuadro porque son pacientes, sobre todo en los jóvenes, la expectativa es muy alta y ellos entonces quieren rápidamente recuperarse y con 2 o 3 sesiones creen que ya puede estar resuelto el caso y resulta que no es así tan fácil. Entonces, pacientes con expectativas muy altas retardan el progreso de la evolución. Próxima. Los mecanismos de lesiones, como ya sabemos, estos tenemos que tener en cuenta la velocidad, la fuerza y, por supuesto, el vector. Pueden estar vectores asociados de compresión y distracción o de flexión y rotación en muchos casos. Y es importante conocerlo porque, como les dije antes, pues en base a esto nosotros podemos saber de qué tipo de lesión estamos hablando. Próxima. Ximena. Bueno, aquí tenemos, esto es una lesión, un politraumatismo, colega de muchos. Las imágenes son cortesía del doctor Bellera. El doctor es neurocirujano. Recientemente, escasamente hace un mes, sufrió caída de la bicicleta
y presentó un politraumatismo. Ahí quieren ver las imágenes, tuvo una lesión a nivel de la órbita y también tuvo una fractura a nivel de la espinosa, concomitantemente una lesión a nivel del abdomen. El doctor ha evolucionado muy bien, gracias a Dios. No sé si el paciente ha cumplido o está haciendo el programa de rehabilitación. Lo cierto es que ya el doctor se reintegró a sus actividades laborales, ya está de reintegro y les estoy hablando que de verdad no tiene un mes. Muchos de ustedes a lo mejor lo conocen y podrán precisar mejor el tiempo de la lesión. Pero el tratamiento fue netamente conservador. Próxima. La evaluación del paciente comienza pues con la inspección. Por supuesto debemos evaluar la actitud con que este paciente nos llega, si tiene algún vicio de postura, alguna posición antálgica, las cicatrices, si el paciente fue operado, pues estas cicatrices tenemos que evaluarlas bien, que no estén adheridas a planos superficiales o planos profundos, ya que me retraen un poco la fascia. Las asimetrías, si existe asimetría de la cabeza, asimetría de los hombros, cómo está el trofismo muscular de toda la cintura escapular. La movilidad activa es la que evaluamos básicamente en este primer encuentro con el paciente. Evitamos ningún tipo de manipulación pasiva en este primer encuentro. Hablamos de las ortesis, el tiempo si la usa, qué tiempo tiene usándola y qué tipo de ortesis está utilizando. Es importante irlo destetando rápidamente. Por supuesto, pues parte de nuestro examen, la palpación, debemos hacer una palpación detallada de todo lo que es la columna cervical con sus apófisis, espinosas y transversas, la parte muscular, buscar bandas tensas, buscar puntos gatillos, evaluar el nervio occipital de Arnold, los ligamentos superiores de la nuca y todo examen que nosotros hagamos de la columna cervical debe ir acompañada de la evaluación de la articulación temporomandibular. Es mandatorio. Ningún examen cervical está completo si no se evalúa la articulación temporomandibular. Próxima. Los rangos articulares, por supuesto, en todos sus movimientos, flexión, extensión, rotaciones e inclinaciones. Próxima. Se hace la evaluación de todo eso. La exploración neurológica bien detallada la hacemos por segmentos neurológicos. A nivel de C5 evaluamos básicamente la flexión del codo, evaluamos el reflejo bicipital y evaluamos la sensibilidad del brazo. A nivel de C6 evaluamos el reflejo estilo radial, evaluamos la extensión de la muñeca y evaluamos la sensibilidad del antebrazo, de la cara anteroexterna del antebrazo. Próxima. C7 y C8, los segmentos neurológicos, flexión de muñeca, evaluamos lo que es el tríceps como reflejo y la sensibilidad del dedo medio. Al nivel de C8, desde el punto de vista motor, evaluamos todo lo que son la musculatura intrínseca de los interóseos de la mano. No tiene reflejo, no tiene expresado ningún reflejo osteotendinoso y la sensibilidad de todo lo que es el tercio distal del antebrazo que incluya anular y meñique. Próxima. Hacemos la valoración de nuestra escala de la fuerza muscular a través de la escala de Daniel, pues colocando al paciente en la escala donde se presente para el momento de la evaluación y hacemos controles para ver cómo va evolucionando el progreso de su fuerza. Por lo general, estos pacientes llegan con mucha debilidad de toda la musculatura de cintura escapular. Adelante, próxima. No debemos olvidar la evaluación de todo lo que son la evaluación nerviosa periférica, de los nervios axilares, del nervio cubital, del nervio radial, del nervio mediano, por supuesto, pues con todo lo que es su parte sensitivo-motora. Próxima. Las relaciones de la columna cervical y de la articulación temporomandibular son estrechas. Entonces, esta relación, ¿verdad?, que guarda la articulación y las fascias de esta articulación, muchas veces puede ser el detonante para una disfunción de la articulación
temporomandibular. Después de una lesión traumática de columna cervical, el paciente puede comenzar a hacer trastornos y es debido a la relación íntima que tiene esa musculatura y esa fascia. Próxima. La valoración de la articulación temporomandibular, debemos evaluar si existe o no existe dolor a nivel orobucal en líneas generales, igual a nivel de la articulación, cómo está la apertura bucal. Muchas veces podemos encontrar que hay trastornos o para la apertura, que es lo que mayormente vemos, o para hacer un cierre completo. Encontramos que el paciente puede presentar chasquido en la articulación o algún síndrome de mala oclusión, es decir, la mordida no coincide. Y las fuerzas de los músculos masticatorios, por lo general, la podemos ver comprometida cuando hay disfunción de esta articulación. Próxima. Las pruebas especiales cervicales, debemos realizar cada una de estas pruebas para descartar en este momento que nos llega a nosotros el paciente que exista alguna inestabilidad que no haya sido diagnosticada en la primera fase, en el momento agudo, porque posteriormente el paciente se le pueden hacer diagnósticos asociados con respecto a lo que no se vio en una primera instancia. Entonces es importante realizar todas estas pruebas descartando que haya compresión radicular y descartando que haya inestabilidad de los segmentos cervicales a través de las pruebas, sobre todo para descartar inestabilidades, lo hacemos a través del test de los ligamentos alares y el test del ligamento transverso. Estas pruebas positivas nos contraindican absolutamente el programa de rehabilitación. Debemos entonces pedir estudios más profundos que nos puedan soportar la inestabilidad que el paciente le hemos diagnosticado clínicamente y posteriormente pues referir a su médico tratante, ya sea traumatólogo, neurocirujano o cirujano de columna. Próxima. Las imágenes que por lo general los fisiatras solicitamos son las rayos X, ¿verdad? En los casos de trauma cervical. Con estas rayos X nosotros vamos a valorar si había fractura, cómo va la consolidación, hacemos un seguimiento de este postoperatorio, descartamos que exista inestabilidad importante aquí, no podemos solicitar ninguna rayos X, proyecciones dinámicas si el paciente no tiene mínimo 4 semanas posterior al evento, ¿ok? Nunca de inicio en una fase subaguda de 15 días solicitar una rayos X dinámica. Debemos esperar el tiempo prudencial. Evaluamos también rectificación o inversión de la lordosis. Solicitamos TAC en aquellos pacientes que llevan una evolución tórpida, que en la rayos X no evidenciamos nada, no hay nada llamativo, pero clínicamente el paciente sigue presentando mucho dolor. Entonces, pues pedimos una tomografía. Y la resonancia magnética la reservamos solo para evoluciones completamente tórpidas. Próxima. Con respecto a la estabilidad dinámica vertebral, la estabilidad viene dada por 3 subsistemas. Estos 3 subsistemas actúan de manera integral. Alguna insuficiencia en cualquiera de estos subsistemas me va a producir una inestabilidad. Entonces, el sistema pasivo viene dado por lo que es las superficies articulares y las cápsulas ligamentosas. El subsistema activo es por los músculos profundos, los músculos intrínsecos, los músculos estabilizadores. Y el subsistema de control a través de lo que es la propiosección articular, de mecanismos centrales de control y posición de movimiento. Cualquier insuficiencia en cualquiera de estos sistemas nos genera una inestabilidad dinámica. Próxima. Las inestabilidades nos contraindican el programa de rehabilitación, sobre todo si son inestabilidad de índole mayor. El paciente nos llega que tiene su antecedente traumático, un dolor persistente, un dolor que no cede, una limitación en todas las direcciones del rango de movimiento, hay dificultad para sostener la cabeza
y encontramos signos neurológicos presentes. Este paciente no va a rehabilitación, este paciente vamos a hacerle estudios más específicos, imágenes, tomografía, resonancia, lo que amerite, y luego posteriormente que haya sido reevaluado por neurocirugía, traumatólogo o especialista en columna, pues lo volvemos a ver y veremos si es candidato para rehabilitarse. En las inestabilidades menores, el paciente se ingresa al programa de rehabilitación, la clínica es el paciente pues con su antecedente traumático, hay dolor, el dolor puede ser intermitente, es de menor intensidad que la inestabilidad mayor, hay bloqueo al movimiento, pero en alguna dirección, no necesariamente en todas las direcciones, hay debilidad para sostener la cabeza, el paciente refiere que se le cansa fácil el cuello, hay intolerancia a posturas estáticas y hay necesidad frecuente de manipularse el cuello. En estos pacientes se le trabaja todo lo que es el control y la musculatura estabilizadora de manera enérgica. Y aquí tenemos el síndrome del latigazo, que es la causa de consulta más frecuente, por lo menos en el caso de fisiatría, es la primera causa. Trauma cervical es casi que igual a síndrome del latigazo. Y no es más que un conjunto de síntomas que aparecen posterior a un mecanismo de lesión donde va implicado aceleración y desaceleración. Este puede ser por accidentes de tránsito, por cualquier actividad deportiva, zambullidos o alguna circunstancia desafortunada como le ocurrió al doctor Angulo. Próxima. La relevancia de esta patología, de este síndrome del latigazo, es que, bueno, va en incidencia creciente, es la patología traumática más frecuente, los síntomas importantísimos suelen prolongarse, incluso hay estudios que refieren que 15 años después del latigazo el paciente sigue presentando dolor cervical. Es una clínica muy diversa, muy florida. Aquellos pacientes que el latigazo fue por accidente automovilístico, suele asociarse lumbalgia. Tenemos que el paciente puede presentar cefaleas de diferente localización, puede ser frontal, occipital, parieto-occipital, parieto-temporal. El paciente puede tener dolor irradiado hacia los hombros, parestesias frecuentes, dolor en oído, dolor en la articulación temporomandibular, mareo, vértigo, disfagia, es decir, el cuadro de verdad es muy, muy florido. El tratamiento es controvertido y hay carencias de métodos imagenológicos apropiados. Con rayos X muchas veces no percibimos mayor cosa y el paciente tiene una sintomatología bien florida. Entonces, para estos pacientes es que reservamos los estudios más exhaustivos. Próxima. La clasificación del latigazo cervical fue hecha por Kevet Taskforce en 1995, ya tiene algún tiempo, pero sigue vigente. La clasifica del 0 al 4, donde en el grado 0 no hay ningún tipo de signo. El grado 1, los síntomas son dolor, rigidez, pero no hay ningún otro signo físico. El grado 2 lo clasificamos en 2A y 2B. Hay dolor en algunos puntos y la movilidad cervical está normal en el 2A, pero en el 2B la movilidad cervical está restringida. El grado 3 son síntomas de cuello, signos neurológicos, hay disminución o ausencia de los reflejos, hay debilidad. Y el grado 4, los síntomas pues son más floridos, por lo general tiene relación con fracturas o luxaciones y es de tratamiento. Por lo general suele ser quirúrgico. Próxima. Factores predictivos de mal pronóstico en el síndrome del latigazo. Tenemos que el paciente inicie clínica florida al inicio del traumatismo, que sea del sexo femenino, que sea de edad avanzada, que haya presencia de inicio también de síntomas neurológicos, que el paciente tenga de base algún tipo de enfermedad degenerativa osteoarticular, que haya cervicalgias previas que no tengan relación con el traumatismo, que el paciente posea comorbilidades psiquiátricas, depresión, ansiedad, bipolaridad,
cualquier afección tipo psicoemocional no es un factor de mal pronóstico. Estos pacientes los pacientes con latigazo cervical tienden a hacer dolor cervical crónico hasta en un 40% de los casos. Es importante tenerlos en cuenta, porque de este 40% de los casos, ¿verdad? Pacientes con evolución tórpida, recaídas dolorosas frecuentes importantes, tenemos que buscar comorbilidades asociadas tipo síndrome fibromiálgico, que son detonadas o que aparecen posterior a un síndrome, a un latigazo cervical. ¿Cuáles van a ser los objetivos de nuestro tratamiento? Primero, establecer las pautas terapéuticas individualizadas según cada paciente. Manejar el dolor, diferentes abordajes, mejorar propiocepción cráneo-cervical, aumentar fuerza y resistencia de la musculatura estabilizadora, mejorar la estabilidad dinámica vertebral durante las aplicaciones de fuerzas externas, mejorar la discapacidad funcional, debemos trabajar para un reintegro laboral precoz y velar por el manejo multidisciplinario y el apoyo psicoemocional del paciente. Próxima. Las ortesis, bueno, según la escala de Quebec, en los grados 1, no se debe indicar ningún tipo de ortesis, ningún tipo de inmovilización. Se acepta la inmovilización a partir del grado 2, pero evitar excederse por encima de 2 semanas. El grado 3, un collarín rígido hasta un máximo de 3 semanas. Y como les dije, el grado 4, por lo general, el tratamiento suele ser quirúrgico. Próxima. Este es un estudio donde pues hablan del uso del collarín. Realmente el uso termina siendo controvertido y actualmente utilizar el collarín por menor tiempo, por el menor tiempo posible, es lo que hemos visto que es lo que da mejores resultados. ¿Qué ocurre con el uso prolongado del collarín? Tenemos atrofia por desuso, facilita las contracturas musculares, la debilidad muscular, acorta la musculatura, incrementa la discapacidad y la sensación de no poder con la cabeza, o sea, siente que no tiene fuerza para sostenerla, incrementando así también su dependencia. El tratamiento rehabilitador, importante con el tratamiento rehabilitador. No hay una técnica única, no existe para tratar la patología cervical traumática. No es que yo voy a sacar al paciente con, digamos, terapia manual, ¿no? Yo voy a hacerlo solo con medios físicos y estiramiento. No, tenemos que tratar de englobar los beneficios de muchas técnicas para lograr la recuperación completa de este paciente. Un protocolo, un manejo de tratamiento bien llevado va complementado con diversas técnicas. Entonces eso es importante saberlo. Agentes físicos, los estiramientos no están indicados en el momento inicial del traumatismo, se reservan ya para la fase subaguda. Los estiramientos que se indican son de inicio los autoasistidos, que el propio paciente los hace. Los asistidos, como ya les dije, pueden ser asistidos por el terapeuta. Se recomiendan estiramientos analíticos o estiramientos globales. Lo más beneficiosos son los estiramientos globales. Los estiramientos analíticos tienden a producir tensión y el paciente siente cierta incomodidad. Próxima. Próxima. Ximena. ¿No la ves? No le llega porque tiene rato. Ahora sí. Tiene rato ahí. No había llegado. Los ejercicios pueden ser ejercicios activos, isométricos, isocinéticos y sobre todo los de control motor. Son importantes los de control motor para trabajar toda la musculatura estabilizadora de la columna. Debemos trabajar en estos pacientes el equilibrio. Todos los pacientes que sufren un trauma cervical sufren de trastornos de
del equilibrio, entonces es importante trabajárselo. El trabajo de terapia manual, liberación de toda la fascia, muchas veces puede ser tan extensiva la liberación de la fascia porque hay tanto compromiso de las cadenas musculares que incluso tenemos que realizar liberación de todo lo que es la fascia visceral, la fascia de las movilizaciones diafragmáticas, para entonces luego poder ir despejando un poco o liberando un poco la fascia muscular como tal. Terapias específicas para trabajar las bandas tensas, los puntos gatillos. La masoterapia también está indicada, aunque desde el punto de vista de basamento científico hay muchos estudios que no reportan mejoría significativa, pero en la práctica diaria el paciente que no le incluyes el masaje lo reclama y dice, bueno, doctora, a mí me están haciendo puro ejercicio y no me dan masaje. Entonces, bueno, particularmente yo sí pienso que el masaje tenga sus beneficios, aunque la literatura sea controvertida, y yo lo indico. Las técnicas de relajación son importantes y las técnicas de respiraciones muy cortas, retardan un poco la evolución, que no sean completas, que no me distiendan suficientemente toda la caja torácica, pues retardan un poquito la evolución del paciente. Aquí pueden ver ejemplos de los ejercicios. Este es un estudio donde habla sobre los ejercicios fásicos, los ejercicios de control motor, y el estudio concluye que definitivamente todo paciente con lesión crónica del cuello debe incluir ejercicios de control motor, ¿ok? Que se aborden movimientos coordinados de ojo, de cabeza, de cuello, de brazos, de todo lo que es la coordinación de la columna vertebral. Próxima. Y ya en la fase avanzada del programa de tratamiento se indica disciplinas deportivas o disciplinas de actividad deportiva tipo yoga, tipo pilates, que tienen basamento científico suficiente y que son bien beneficiosas para el trabajo no solamente de la parte cervical, sino de la columna vertebral y del resto de las articulaciones, ¿ok? Aquí tenemos el ejemplo de una torsión en yoga. Esta posición es sumamente liberadora de tensión cervical. Tenemos posturas como la postura de la vaca, producen mucha relajación a nivel cervical. Y aquí tenemos una imagen donde se está trabajando la musculatura profunda estabilizadora de la columna. ¿Ok? Aquí tenemos estiramientos de toda lo que es cintura escapular con un aro de apoyo. Esto es el pilates y acá tenemos el yoga. Ambas son disciplinas bien recomendadas y con basamento suficiente bibliográfico. Próxima. La higiene postural o educación sanitaria. No existe ningún programa de rehabilitación completo si el paciente no le hacemos o no le damos la higiene postural. Aquí hay que tomarse el tiempo, porque si el paciente, nosotros lo llevamos hasta el pilates y hasta el yoga, pero sale de ahí a agarrar el teléfono y a tomarlo con un vicio de postura, pues lo vamos a tener de recaída próximamente. Entonces, no existe ningún programa de rehabilitación donde la higiene postural no sea prioridad. De verdad que incluso hay literatura que habla que con higiene postural y ejercicios domiciliarios, el paciente puede mejorar, solo con esas dos técnicas. Entonces, la higiene postural es importantísima, y no solamente para lo que es la actividad laboral, para las actividades en los quehaceres del hogar, para cómo dormir. Este síndrome aquí vemos cómo aumenta el peso de la cabeza cuando hacemos flexión y toda la carga que se le ejerce a la columna. Frecuentemente estamos viendo esta patología en el consultorio, el cuello de texto, por el uso excesivo del celular. Y otra de las cosas que tenemos que recalcar son las posturas para la intimidad, las posturas para el sexo, ya que pues el paciente tiene una vida
y hay que recomendarle cuáles son las posturas más adecuadas. Y la actividad sexual no escapa de ser un riesgo para lesiones traumáticas de cuello. Aquí les traigo un caso. Próxima. Aquí tenemos un traumatismo cervical con lesión medular durante la actividad sexual. Esto fue el reporte de un caso reciente en el 2019. Una femenina de 31 años con una lesión cervical, fractura subluxación C5-C6, estuvo complicada con una lesión medular hacia C. El caso terminó en una resolución quirúrgica. Eso fue durante el coito, durante la actividad sexual. Inicialmente a la paciente la colocan en tracción cervical, posteriormente la paciente es hospitalizada, recibe un programa de rehabilitación intenso, la fijan, le colocan material de síntesis. Próxima, ya van a ver las imágenes de la paciente. Aquí tienen las imágenes, bueno, están invertidas, aquí están ya posterior a la cirugía y aquí la tenemos con la lesión, ¿ok? Entonces, bueno, hubo ruptura del complejo ligamentoso posterior en C5-C6, fractura de la lámina posterior de C5 y faceta saltada al lado derecho. Le hicieron una disectomía con una fusión C5-C6, una fusión por vía posterior, tornillos y varillas, a nivel masas laterales en C5 y C6. La paciente pues evolucionó satisfactoriamente, realizó una rehabilitación hospitalizada, le hicieron un control a los 6 meses, la paciente sin ningún tipo de déficit neurológico residual, solo que en el mielograma había una fusión incipiente en el espacio discal. ¿Ok? Próxima. Entonces fíjense que es riesgoso, ¿no? La actividad sexual sin una buena técnica. El tratamiento farmacológico, aquí tenemos entonces los AINES, aquí yo no me voy a detener mucho, sabemos que tenemos que tener en cuenta que no podemos combinar AINES para el dolor, tenemos que evitar la combinación de AINES. Los miorrelajantes, muchas literaturas hablan a favor de ellos, otras no tanto. Mi experiencia particular, los uso con buenos resultados. Los neuromoduladores, iniciarlos siempre con dosis mínimas e ir incrementando dependiendo de la evolución del paciente. Antidepresivos son beneficiosos, sobre todo en aquellos pacientes que cursen con alguna comorbilidad psicoemocional, esteroides y opioides, ¿ok? El opioide siempre tener pendiente la edad del paciente, la dosis que se da también debe ser pues progresiva y irla ajustando según la evolución del paciente. Próxima. Tenemos tratamientos coadyuvantes en el dolor. En este caso contamos con el plasma rico en plaquetas, con la acupuntura que tiene muchos años, se coloca en puntos dolorosos. No la practico, pero está indicada y hay muchos colegas que la practican. La terapia neural, sí la practico, me parece que tiene excelente evolución, excelente respuesta para el paciente. Ozonoterapia también como tratamiento coadyuvante para el dolor, la proloterapia, la punción con aguja seca, todas estas técnicas me disminuyen el consumo de fármacos, y de verdad pues el paciente vemos que se recupera pues un poco más rápido en muchos casos. Desde el punto de vista de literatura, muchas de estas herramientas no tienen estudios concluyentes, pero pues pienso que hay que seguir estudiando este tipo de herramientas y aplicándola, porque particularmente en mi experiencia yo sí he visto buenos resultados con el uso de la misma. Próxima. Para recordar, pedir siempre al paciente que nos llegue rayos X de columna cervical, control para ingresarlo al programa de rehabilitación. Es mandatorio tenerla, ¿ok? El manejo, siempre recordar que debe ser multidisciplinario, no dejarlo multidisciplinario en el papel, debe ser multidisciplinario, debe hacer una comunicación fluida entre todo el equipo médico, el fisioterapeuta, el psicólogo, el psiquiatra, ¿ok? Debemos estar el familiar
y el paciente. Entonces, el manejo debe ser de verdad bien de cerquita, porque la prolongación y el caos que podemos llegar a tener con estos pacientes es grande, con ese dolor que se prolonga, se intensifica, y bueno, a veces nos sacan canas verdes y de colores. El manejo para el programa de rehabilitación, ya les dije que debe ser multimodal, no debemos pensar que una técnica va a ser suficiente para sacar al paciente, para mejorarlo, debemos combinar las diferentes técnicas que tenemos. Hay un porcentaje alto de estos pacientes que va a ir a dolor crónico, un 40% como ya les dije. En estos casos es importante pensar en que puede tener asociada algún tipo de enfermedad reumática tipo fibromialgia, ya que, bueno, el grupo de mujeres que se cronifica es bastante y la fibromialgia es más frecuente en mujeres. La higiene postural es pata principal del trípode. Ningún paciente puede irse sin recibir una adecuada, exhaustiva, profunda higiene postural. Eso nos va a garantizar el éxito del programa de rehabilitación. Las movilizaciones del paciente deben ser precoz, debemos mantenerlo en sus actividades de vida diaria, debemos reintegrarlo prontamente a su actividad laboral y evitar el uso prolongado de collarín. Está indicado por tiempo mínimo, ¿ok? Y bueno, ya para terminar, próxima, solo me queda pues decirles que debemos tratar de mantener la mejor postura. Si recogemos el mentón, mantenemos nuestras cervicales alineadas con el resto de la columna, la cabeza se sostiene en equilibrio, sin esfuerzo, mantenemos los hombros hacia atrás, relajados, permitimos que el pecho se expanda y tengamos una respiración poderosa. Entonces, esto es lo que buscamos con la higiene postural. Tener la mejor de las posturas para estar en las mejores condiciones. Nunca sabemos lo fuerte que somos hasta que ser fuerte es nuestra única opción. Ante las dificultades, recuerdan, un día a la vez, un paso a la vez. Gracias por la atención. A ver, vamos a las preguntas, doctora, que ya hay un montón. A ver, okay. Entonces, la primera que tenemos por aquí, el doctor Díaz. ¿Podría hablarnos del beneficio y ventajas y desventajas de precauciones de la tracción cervical? Hola, doctor. Bueno, como usted bien sabe, la tracción cervical no está indicada de inicio en estos pacientes con patología traumática. Está descrita, la podemos utilizar en fases subagudas o en fases ya más tardías, pero de inicio no debemos utilizarla. ¿Ok? ¿Tiene beneficios? Sí tiene beneficios, pero la literatura también es controvertida con respecto a la tracción cervical. El doctor Giovanni Maggioli. ¿Cuán válido es hoy en día el uso del collarín cervical tipo Filadelfia en el tratamiento de las contusiones cervicales debido a los diferentes tipos de calidades que hay en el mercado el día de hoy? ¿Dónde estás, Giovanni? ¿Cómo estás? Bueno, realmente como estaba comentándote, el uso de ortesis no debe ser, dependiendo, por supuesto, del grado de lesión, vamos a tener que utilizar obligatoriamente algún tipo de ortesis. Si el grado es severo, si es un grado 3, si es un grado 4, seguramente sí. De lo contrario, si el paciente es un grado 2 o un grado 2A, o quizás 3, el uso debe ser poco y debemos evitar esos collarines muy aparatosos. Debemos más bien pocos días como collarín de Filadelfia, tratar de pasar a collarín blando y destetarlo rápidamente del mismo y comenzar el programa de rehabilitación. No es la primera opción de recomendación. El doctor Miguel Ángel Espinal. Utilidad de la terapia neural e infiltraciones cervicales. La terapia neural nos ayuda muchísimo en el manejo del dolor, nos ayuda para mejorar todos los puntos gatillos, para liberarlos, ¿ok? Para comenzar un proceso de repolarización de la célula nerviosa y una mejor conducción de esta, y por lo tanto se bloquea de alguna manera el círculo vicioso del dolor, ¿ok? El ciclo vicioso del esquema del dolor.
Entonces, de alguna manera, se rompe, se utilizan microdosis, por lo general se utiliza procaína, también funciona con cifarcaína, debe aplicarse de manera intradérmica y para que sea efectiva debemos hacer la pápula. Ok, el doctor Mayori le pregunta, su opinión respecto a la punción seca y el tapping respecto al tratamiento del dolor crónico en la cervicalgia postraumática. Ok, la punción con aguja seca está recomendada, es una técnica, pues, no digamos que es reciente, se utiliza una aguja especial donde básicamente vamos a romper las bandas tensas y los puntos gatillos y así vamos a liberar la fascia y por supuesto mejoramos las restricciones y obviamente, pues, mejora el dolor. Con respecto al vendaje neuromuscular, también es de alta ayuda para nosotros en rehabilitación. El efecto es un efecto básicamente mecánico, no hay una colocación, no es un vendaje que tenga algún tipo de medicamento, es solamente la aplicación con la fuerza que se ejerza y lo que queramos lograr, si es tonificar o destonificar. Entonces se hace con tensiones específicas dependiendo de lo que queramos obtener en ese paciente. Pero sí es una muy buena herramienta. Okay. Hay preguntas sobre la función de la terapia, doctor Leticio Jim, acuática. No sé qué preguntó. ¿Aló? ¿Aló? Sobre la función de la hidroterapia. Ajá. La función de la hidroterapia. Ajá. La hidroterapia realmente es muy buena, es excelente. Con ella nos ayudamos porque disminuimos completamente la gravedad. El paciente, pues, podemos movilizarlo con mucha más tranquilidad por parte del paciente. Estos pacientes, por lo general, son ansiosos. A la hora de movilizarlo, siempre sienten como que miedo, como que se van a lesionar. Y cuando lo hacemos con agua, pues, es mucho más fácil, más llevadero, y los beneficios del agua, pues, son importantes porque no solamente para la movilización, que el paciente pierde toda la gravedad, sino también porque pues es más ligero y por el masaje, el efecto de la tensión del agua que genera cierto masaje corporal, cierta relajación. Entonces, la hidroterapia está indicada. Ok, el doctor Fiori le pregunta, ¿en qué momento pedir la resonancia magnética en caso de latigazo cervical y cuándo comenzar la rehabilitación a nivel de tiempo? Ok, nosotros en rehabilitación, sí, de inicio no pedimos la resonancia, básicamente nosotros al tener al paciente, básicamente pedimos, si nos llega con una resonancia, chévere, pero ¿en qué momento la vamos a pedir? En aquellos pacientes que tienen una evolución completamente tórpida, que el paciente no deja de quejarse del dolor, que tiene bloqueo para la movilización, que persiste dolores asociados a nivel de la articulación temporomandibular, que tengamos algún signo clínico de inestabilidad. En esos pacientes solicitamos una resonancia magnética. Okay. La doctora Erika Rojas, ¿las férulas por ATM tienen ventaja en pacientes si se colocan de manera preventiva con patología cervical crónica? Si el paciente no tiene una disfunción de la articulación, no debería colocársele una férula orobucal de descanso. O sea, solamente si comprobamos que haya algún bruxismo, que el paciente tiene un síndrome de mala oclusión, que el paciente amanece y refiere que amanezco con esto cansado, ahí sí, porque ya nos está dando signos clínicos de que está haciendo un trastorno de la articulación. De lo contrario, de manera preventiva, no está indicado. Ok. Fisiogym Acuática dice, dentro del agua los movimientos son de bajo impacto articular a nivel global. Se aprovechan las propiedades físicas del agua como la presión hidrostática, lo que genera lo que genera que el paciente no tenga dolor en ningún movimiento dentro del agua, lo que facilita la rehabilitación.
También la Ciertamente. flotabilidad nos ayuda a realizar amplitudes de movimientos que en seco tierra no los puede realizar. Cuando el agua es temperada, ayuda a la relajación. No, es cuando el agua es Todo eso. temperada, ayuda a la relajación muscular. Sí, ya hablamos de eso, ya dijimos que estaba indicada y que tiene muy, muy buenos beneficios. Ok. La doctora Rojas pregunta, ¿qué opinas sobre la quiropraxia para los programas de rehabilitación de un paciente con latigazo de Tex-Neck? Como complemento, terminé mandando mis preguntas al privado. ¿Ah? Como complemento. Bueno, te leeré, Erika, en el privado. No, la quiropraxia no está indicada en los pacientes con trauma cervical. Definitivamente, quiropraxia, no. ¿Ok? Ok. La doctora Ana, ¿su opinión respecto al uso del collarín blando? Solamente en pacientes que tengan indicación. De lo contrario, debemos evitar utilizar collarín y trabajar básicamente el fortalecimiento de esa musculatura, porque hacemos dependiente al paciente y no. Ya, el doctor Efren quiere que le abra el micrófono un momento, pero doctor Efren, tenemos 19 mensajes, déjeme terminar las preguntas y le doy la palabra, ¿le parece? Ok, entonces, las bandas, pues, se me fue, ya va. Ajá, excelente conferencia, quisiera unos, uso de las bandas, el doctor Fiori, uso de las bandas de tensión elástica y magnetoterapia. Bueno, las bandas de tensión elásticas están indicadas, trabajamos con ellas lo que es la musculatura estabilizadora, ya lo hacemos en una fase intermedia cuando ya se indican los ejercicios resistidos, cuando también lo podemos realizar en una fase inicial cuando vamos a trabajar el control motor, sí están indicadas. Y lo otro que me preguntó el doctor Fiori era... Magnetoterapia. Claro, es uno de los medios físicos que podemos utilizar. Sí. Como dije antes, ahí con respecto a medios físicos, la literatura no es concluyente, no es que se recomienda al 100%, no. Hay literaturas que la recomiendan, hay otras que no. Faltan estudios como para que haya un soporte científico suficiente en el uso de todas estas técnicas. Ok, el doctor Carballo, ¿utiliza neuromoduladores, me imagino, porque dice F? ¿Neuromoduladores? ¿Utilizan neuromoduladores? Sí, claro, en el tratamiento farmacológico se utiliza. Si el paciente sobre todo tiene mucha clínica neurológica, parestesias y todo eso, se indica. Ok, creo que ya de resto son muchas felicitaciones y creo que estoy buscando si se me quedó gente. Dicen que la doctora Erika hizo una pregunta y yo no encuentro una pregunta adicional de ella. Creo que ya la hice, ¿cierto? Esta noche no consigo otra de ella. Ok, entonces vamos a darle la palabra al doctor Efren. Buenas noches, doctora Marilis, a todos. Gracias por la ponencia. De verdad que fue excelente, la disfruté muchísimo. Sobre todo esos puntos claros que son muy polémicos y que vemos hoy día en la práctica diaria. Y quiero recalcarlo lo que usted mismo dijo. Estamos viendo ahorita síndromes del latigazo tipo 1, tipo 2, con uso de collarín Filadelfia por 21 días, sin ningún tipo de plan de rehabilitación, sin ningún tipo de criterio. Y hubo una lámina que me encantó cuando habló de los sistemas de control neurológico, muscular y pasivos. Y eso es básico para todos los especialistas que estamos involucrados en la columna. Recordar que cuando ocurre un trauma cervical que no te produce una lesión visible del sistema pasivo, estamos hablando de una fractura o no tienes una traslación que te hace mostrar que exista una lesión traumática, por así decirlo, pero sí pueden existir diferentes tipos de lesiones que muchas veces no son visibles, como son los esguinces, que ya nosotros sabemos cómo los podemos clasificar. Entonces, la respuesta cuando existe una lesión no tratada de algún subsistema, siempre va a haber una respuesta compensatoria de otro subsistema. Entonces, si yo tengo una lesión, un esguince tipo 2 en la musculatura interespinosa o el ligamento nucal,
y no la tratamos, esa inestabilidad va a ser tratada o suplida por la fuerza muscular, que es el sistema muscular. Sí. Y esto a su vez me va a producir una sobrecarga del sistema neurológico, es decir, del control neural. Entonces vamos a tener ese paciente cronificado con contractura muscular que se te presenta con el síndrome miofacial, y entonces es donde venimos a todas esas técnicas de fisiatría que tienen que ver con terapia neural, aguja seca, etcétera, 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 porque ellos van a tratar de estabilizar o de repolarizar esa membrana celular muscular que está alterada por fatiga. Mientras que las técnicas de control de fuerza muscular nos van a permitir restaurar esa estabilidad que perdiste con esa lesión ligamentaria. Entonces, si nosotros le ponemos a ese paciente un collarín durante mucho tiempo, pues lo que estamos haciendo es todo lo contrario a lo que el paciente necesita. Entonces, por eso es que para mí esas dos láminas fueron exitosas, cumplen con todo el objetivo, ¿no?, del club, ya que si tú tienes en cuenta todo eso en relación al trauma, entonces tú vas a saber cómo tratarlo y más o menos la orientación que tienes que tener. Lo otro es hacerle nuevamente un llamado a mis colegas traumatólogos generales, cirujanos de columnas y neurocirujanos que atendemos a estos pacientes de la forma aguda, recordar que la rehabilitación debe estar siempre en manos del fisiatra y del fisioterapeuta. Nosotros no podemos, aunque tengamos el conocimiento, no podemos suplir esa función. Por eso es que existe esa especialidad, y cuando nosotros ya vemos que se sale de nuestra parte porque no tenemos realmente ese sistema pasivo lesionado realmente, entonces debemos apoyarnos con las otras especialidades, en este caso fisiatría y el técnico en fisioterapia. Como siempre, muchísimas gracias, doctora, fue un placer escucharle. Un abrazo a todos y no les quito más tiempo porque yo hablo mucho. Chao, Efraín. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Le damos la palabra. Muchísimas gracias, doctora, por la oportunidad. Fue excelente. Yo también aprendí mucho. Le damos la palabra a Carolina Ternauska de Atlas, la gerente general de Atlas. Reinicia tu micrófono, Caro. Reinicia tu micrófono. Ojalá. Listo, ¿ahora me escuchan? Ahora sí. Doctora, muchísimas gracias, excelente. Recuperamos el tiempo durante el webinar. Gracias a cada uno por compartir este espacio. Quiero anunciarles que el próximo webinar que Atlas apoyará será el 8 de octubre, que es un webinar de la Sociedad Venezolana de Cirugía de Columna. Prontamente a través de las redes y de los varios grupos les haremos llegar la invitación y los datos del webinar. Y el 29 de octubre tendremos nuevamente el Club de Columna de Valencia, y en esa oportunidad el conferencista será el doctor Fernando Bellera. No sabemos desde qué punto de Latinoamérica, pero esperemos que logre ser el conferencista de ese día. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos, feliz noche, saludos a sus familias y que estén bien. Gracias, Carolina, gracias. Había una pregunta, pero yo creo que ya la respondió, no sé por qué volvió a aparecer en la del doctor Carvalho, pero ya estaba respondida. Ok, feliz noche a todos. Dale, chaito, gracias a ustedes. Gracias.